Los trastornos metabólicos que podemos sufrir nos van a generar muchos problemas de salud, entre los cuales está, por ejemplo, y sobre todo, el sobrepeso, la obesidad. Entonces, a veces, muy acertadamente, ¿no? De manera positiva, decimos, bueno, vamos a hacer un cambio en nuestra vida y comenzamos por lo básico que es muy difícil de hacer, o sea, porque sea básico no quiere decir que sea fácil, que tiene que ver con acomodar la alimentación y comenzar a hacer ejercicio físico. Entonces empezamos a comer mejor, tratamos de bajar un poco los productos refinados, ultraprocesados, comer menor cantidad y empezamos a hacer ejercicio. La cuestión es que a veces, en la gran mayoría de los casos, empezamos a bajar de peso, nos empezamos a ver mejor. Otra cosa que yo no recomiendo tanto es el tema de andar pesándose todo el tiempo. Para mí, la balanza tiene cierto grado de toxicidad, y no me refiero a una toxicidad del cuerpo, sino que es más una cuestión tóxica a nivel psicoemocional, ¿no? A veces hasta incluso nos obsesionamos con esto de pesarnos todos los días, todo el día. Elegimos en qué momento del día nos vamos a pesar para que nos den mejor los números y termina siendo más un problema, una cuestión obsesiva más que un beneficio. Entonces yo les recomiendo que no usen tanto la balanza, sí a lo mejor el espejo o la talla de los pantalones, de la ropa, vernos, a ver cómo nos sentimos mejor, si estamos de mejor humor, si nos sentimos más ágiles, menos pesados. Empezar a evaluarnos de manera más funcional. Pero lo que pasa a veces, en general, es que a lo mejor venimos bien, venimos bajando de peso, nos venimos sintiendo mejor, pero a veces llegamos como a un piso en el cual no podemos atravesar, es como que bajamos y después nos cuesta seguir bajando, o a lo mejor porque nos fuimos de vacaciones, o a lo mejor las fiestas, una recaída, algún problema psicoanímico, un estresazo en el cual nos hace que podemos recaer en la mala alimentación y volvemos a subir de manera rápida. Esto nos frustra mucho porque decimos, espera, estuve durante 2 meses para bajar 20 kilos, ¿cómo puede ser que por una pequeña recaída de una semana ya subí 5? Y puede pasar. Y tiene que ver con nuestra flexibilidad metabólica. Este es el término y ahora les voy a explicar qué significa. Nosotros tenemos 2 formas, en realidad tenemos muchas formas de generar y utilizar energía en el cuerpo, pero existen sobre todo 2 que tienen que ver con los sustratos energéticos de la glucosa y de la beta-oxidación, es decir, o utilizamos la glucosa circundante en el organismo o utilizamos las reservas del tejido adiposo, el que más nos interesa quemar, para generar energía. Y cuando un cuerpo, es decir, cuando un sistema, entorno metabólico está acostumbrado, diseñado y programado también para utilizar un sustrato energético, nos cuesta mucho cambiar al otro. Como les decía, lo que más nos importa es la beta-oxidación, utilizar las reservas lipídicas del tejido adiposo. Pero si nosotros tenemos mucha glucosa circundante, el cuerpo no lo va a hacer. El metabolismo dice, no, bueno, déjalo, lo que tenemos en el tejido adiposo, ya déjalo ahí guardado y almacenado y utiliza la glucosa circundante. Entonces acá hay que entender que si nosotros seguimos comiendo permanentemente, el cuerpo nunca va a hacer el switch. ¿Y qué pasa? Cuando empezamos a mejorar nuestra alimentación, de a poco empezamos a mejorar esta capacidad. Pero es un proceso. Y muchas veces uno dice, no, yo lo que pasa es que tengo una cuestión hereditaria, ¿no? Tengo obesidad hereditaria. Y en parte sí, pero en gran parte no. Y tiene que ver con lo que se llama la microbiota obesogénica. ¿Qué significa esto, no? Cuando nosotros nos gestamos, cuando en alguno de los casos tenemos el parto natural e incluso cuando amamantamos, la madre le pasa a su hijo o a su hija todo lo que tiene que ver con el entorno, con el ecosistema microbiano del tubo digestivo. Que si ya es una persona obesa, le va a traspasar toda esta microbiota obesogénica, va a tener predisposición a la obesidad. Pero la buena noticia es que se puede modificar, se puede reprogramar. ¿Y cómo? ¿Cómo hacemos para empezar a educar y reprogramar a nuestro sistema metabólico a que deje de utilizar la glucosa circundante y empiece a utilizar lo que les comento, la beta-oxidación? Esto es la flexibilidad metabólica en su máxima expresión, que el cuerpo pueda utilizar un sustrato energético o el otro según convenga y según lo que nosotros querramos, sin tener que depender permanentemente de una conducta de alimentación o ejercicio físico de por vida, que en algunos casos lo es,
pero también se puede programar para que no lo sea. Tenemos que entender que nuestra mayor herramienta va a ser la alimentación. En ese orden de cosas, tenemos que comer menos cantidad de veces por día. Entiendan bien la diferencia. No estoy diciendo que coman menos, porque una persona que pesa 100, 120 kilos no va a poder comer poquito, porque en algún momento va a terminar recayendo. La ansiedad o el hambre le va a terminar ganando. Lo que yo digo es, cuando se sienten a comer, coman hasta estar completamente saciados o saciadas. Pero tenemos que comer alimentos, no productos refinados. No voy a perder tiempo en este video explicándoles qué son los productos refinados o ultraprocesados y qué son los alimentos. Ustedes ya lo saben y si no, tienen un montón de videos en mi canal. Pero lo más importante que tenemos que entender es que no tenemos que permitirnos el picoteo. Esto de estar comiendo 5, 6, 7 veces por día no es lo correcto. Clave número 1, comer menos cantidad de veces por día. 3 máximo, ideal 2. Obviamente, no productos ultraprocesados, no productos refinados, sí alimentos reales y agua. Por otro lado, el ejercicio. Tenemos que hacer ejercicio físico con contracción muscular. ¿Y por qué la aclaración de con contracción muscular? Porque la gran reserva de glucosa de nuestro organismo es el músculo. Si nosotros hacemos ejercicio físico con contracción muscular, los HIITs, que son ejercicios que van mixeando, que van mezclando entre aeróbico para quemar grasas y también con contracción muscular para tonificar los músculos, van a ser perfectos. Ideal 3 veces por semana. Si pueden más, mejor. Si puede ser al aire libre, mejor aún. Que nos pegue el sol, que nos pegue el fresco, que nos pegue el calor, no importa. Obviamente tienen que estar supervisados o supervisadas, porque si hacen un ejercicio con mucha fuerza o con una mala técnica muscular, pueden lastimarse. Entonces, siempre con algún profe que nos ayude sería lo óptimo. En tercer punto, y más importante, lo ideal es hacer ejercicio físico por la mañana y en ayunas. Y acá es donde muchas veces las personas que tienen a lo mejor una mala gestión de la glucemia, como puede llegar a ser lo que se llama mal llamada prediabetes, que en realidad es una resistencia a la insulina, o ya directamente la diabetes, muchas veces me dicen, no, pero para Javier, yo si voy al gimnasio o hago ejercicio físico en ayunas, me siento mal, estoy cansado, estoy con falta de fuerza, siento que me voy a desmayar. Y esto tiene que ver con que no tenemos esta flexibilidad metabólica. No tenemos la capacidad metabólica de cambiar de un sustrato energético al otro. No lo hagan en ayunas de 16 horas o de 12 horas. Háganlo con lo que se llama un pseudoayuno, que es un ayuno de 4 horas, aunque sea con el estómago vacío. Ya de esa manera vamos a ir encarando, encaminando, reeducando, reprogramando nuestro sistema metabólico para que empiece a utilizar menos glucosa circundante, que aparte, si comemos mejor, vamos a tener menos, y sí más el sustrato energético de la beta oxidación del tejido adiposo. De esa manera, sostenido en el tiempo y tratando de no recaer, vamos a tener muy buenas perspectivas. Espero que les sirva. Nos vemos la próxima, que estén muy bien.